Hoy día estamos también con un par de temas muy, muy importantes que tiene que ver con la seguridad pública y tiene que ver con todos los acontecimientos psicosociales que están pasando en nuestro país. Para eso tenemos un gran y muy importante invitado, que es el general Gabriel Ormeño. Bienvenido con nuestra conversación hoy día y me interesa partir ya con algunas preguntas. Por ejemplo, frente a estos acontecimientos que todo el mundo está preocupado, que se toman la Plaza Italia una y otra vez, inclusive yo diría que saquean lo que está pasando e inclusive enlodecen lo que es un símbolo importante militar que es del general Baquelano. Entonces yo quisiera saber cuáles son las limitaciones que tiene Carabinero, porque hay una cierta cosa que se crea y se dice el gobierno debería intervenir, pero a su vez yo me doy cuenta que hasta cierto punto nomás Carabinero tiene la mano atada. Usted que ha sido un general en acción y a mí me consta que ha sido muy activo, entonces me gustaría saber cómo lo ve usted desde la institución y quiero hacer una serie de otras preguntas más después. Bueno, Y desde su particular punto. primero que nada, buenas tardes, Giorgio. Un agrado nuevamente estar juntos y poder conversar algunos temas de actualidad. Bueno, Así es. lo que pasa es que a Carabineros no solamente ahora, de a poco se le ir quitando las atribuciones. Por lo tanto, hoy día al Carabinero le cuesta mucho, mucho actuar. No tiene las herramientas suficientes para actuar y imponerse sobre toda esta masa delincuencial. Hoy día usted ve. Sí, son muchas las cosas que podemos. Anda el equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos detrás del carabinero. ¿Qué hace el carabinero? Si el carabinero no es el delincuente es otro. Entonces le cuesta tener. Y estas atribuciones se le han ido quitando de a poco. Y el mayor problema, yo creo que pasó en el primer gobierno de Piñera, cuando a raíz de una huelga de mapuche no encuentra la mejor forma de contentar a esta gente que decir, bueno, ahora todos los delitos que estén implicados civiles pasa a la jurisdicción civil. De tal manera de que ahora los que tienen que actuar son los fiscales. Y usted ve cómo actúan los fiscales. Oiga, realmente es inentendible a veces contra el carabinero. Prácticamente exigen que el manejo de la represión o del control del orden público, cuando estos violentitos actúen, tiene que ser igual. Si el violentista le tira una piedra, el carabinero tiene que ir con una piedra. Si es un palo, con un palo. Entonces eso es imposible. Normalmente para el control de orden público y el monopolio de la fuerza la tiene el Estado a través de carabineros. Y cuando se toma esta disposición de cambiar la jurisdicción, a Carabineros deben entregar los medios, los recursos suficientes para tener una supremacía, poder copar el sector, ¿no es cierto?, tener un dominio territorial. Y ese dominio territorial, usted ve que es muy difícil tenerlo. Los carros lanzaguas, oiga, tenían más de 10 años. Los equipos de control de multitudes, todos deberían tener con una cámara, debía haber drones que permiten identificar en forma facial, o sea, recursos suficientes. Ahora, la cantidad de carabineros destinados nada más que al orden público es menor, son 1.300, 1.400 carabineros en Santiago. Oiga, carabinero no es el orden público solamente, entonces se ha hecho mal uso de todo esto. Y en esto, el principal responsable para abajo, indudable que es el presidente, que ya en el primer gobierno hizo esta pasada de mano, ¿no es cierto? Entonces el carabinero hoy día, con razón, yo le encuentro que es muy difícil actuar. Usted vio el caso del puente Pío Nono. Oiga, al tiro de inmediato el fiscal, homicidio. Oiga, homicidio, un tremendo delito. Que el carabinero salió a matar a una persona. Entonces aquí hay un abuso que va mucho más allá de la lógica. Bueno, y de esto se nutren los medios de comunicación y hacen un festín, y ese caso lo pasaron 1001 vez, y ya lo condenaron a ese carabinero, oiga, lo condenaron, incluso algunos decían que le había levantado de los pies, lo había lanzado al otro lado. O sea, en este momento se ha legislado, digámoslo con claro, se ha legislado para favorecer al delincuente, para apoyar a este delincuente, porque este También hombre, tropezó. esta persona que anda haciendo todo este daño,
no es una persona que anda protestando en forma pacífica. Terminemos con las protestas pacíficas, si son todas Obvio. violentas. El hombre va de frentón a encontrarse con él y destruir todo lo que pueda, todo lo que pueda. Entonces ese hombre tiene un aliento, porque está detrás del Instituto de Derechos Humanos con sus declaraciones, que permanentemente está acosando a Carabineros, criticando. Cuando usted critica una institución que es fundamental, ¿a quién favorece? ¿A quién favorece? Por favor. Entonces, está bien, hay que criticar, hay que corregir lo que está malo, pero no haciendo esto voz populi y resulta que el pan de todos los días, estos organismos se ganan la plata muy fácilmente, criticando a Carabineros, y el pobre Carabinero sufre. Y el Carabinero, ¿qué es lo que hace? Es defender a nuestro país, defender a la ciudadanía, defender al modesto ciudadano, defender la propiedad privada. Sobre esto podemos hablar mucho. Pero como digo, esto son varias las cosas, pero esto es lo fundamental. Ahora, probar, probar estos hechos a veces complicados, muy difícil, exigen 1000 pruebas. Ustedes ven lo que pasó con el caso de las bombas, que no, nunca dijeron que los hechos no existieron. No, no hay pruebas suficientes. ¿Y qué hicieron esto? Fueron a España y colocaron bombas, ya los pillaron. Entonces, ¿quién falla aquí? ¿Quién falla? No sé si respondo a su pregunta, a su inquietud, pero esto hay que decirlo, se ha legislado y se ha protegido al delincuente. Este delincuente tiene una serie de organismos detrás de ellos protegiéndolo y además tiene el defensor público que lo defiende gratuitamente. Y además tiene la posibilidad de que la prensa lo muestre, la televisión lo muestre y lo hace un héroe. Sentido al igualar lo que eso es lo que dice en el fondo el Código Penal, a una piedra contra piedra, un puñete contra puñete. En mi opinión personal, que yo he trabajado tantos años en Carabineros y también como perito judicial me ha tocado ver tantísimas veces justamente gente que está en la fiscalía o que está en los jueces que no comprende lo que está pasando. Cuando uno representa la teoría del caso tampoco lo entiende, porque no son expertos en la materia, no son expertos en la materia. Hay una cosa muy divertida, un paciente mío que entonces tenía una pistola a fogueo, el juez lo retó, lo subió y lo bajó. Y le dije, ¿por qué? Si tengo la posibilidad de hacerlo. No, usted con eso está asustando a la gente, así que yo le prohíbo que usted use pistola a fogueo. Ya llegamos a un extremo tan absurdo como eso. La otra cosa que yo quiero insistir bastante es lo siguiente. Carabinero tiene además un régimen importante de destacar. Muchas veces trabajan 12 y hasta 24 horas. O sea, usted conoce eso por dentro y me interesa mucho que usted me señale cuáles son las cosas que han pasado ahí, desde el sueldo mísero hasta que tiene que comprarse, no sé, todas las tenía, hasta que tiene que pagar eventualmente el almuerzo, inclusive me enteré que tiene que pagar inclusive la cama cuando duerme dentro de la comisaría. Eso me parece que el gobierno y la gente tiene que entender que realmente nuestros carabineros, perdónenme, pero están sacando de su bolsillo plata que obviamente debería ser un deber de Estado. Y sin embargo, ellos con mísero sueldo tienen que arreglársela de esa manera. Quiero que usted me confirme, me ratifique o me corrija, por favor. Sí, hay muchas circunstancias que son debilidades y que realmente atentan contra el buen servicio. No tanto con el buen servicio, sino que atentan contra el reconocimiento del esfuerzo que hace este carabinero para cumplir su misión. Efectivamente, en Carabineros nunca se han pagado las horas extraordinarias. Y un carabinero a lo menos trabaja 70, 80 horas a la semana. Eso es cierto. Hay que Es decirlo. cierto. Y en Para el público en general, oportunidades eso que lo escuche. y en oportunidades cuando el servicio se alarga, ese rancho también debe costearlo de su bolsillo. Hay muchas cosas que ha hecho Carabineros y que las ha hecho de su propio bolsillo de los funcionarios para poder tener alguna infraestructura, algunos recursos para poder servir mejor. Y yo lo he colocado varias veces, creo que lo hemos conversado con usted, estimado amigo, en lo que pasa con la salud, los hospitales que tiene Carabineros. ¿A quién le corresponde entregarle una buena salud al servidor público que es el carabinero que arriesga su vida todos los días? Es al Estado. Pero resulta que como el Estado nunca se preocupó, los carabineros construyeron de su bolsillo los hospitales. Oiga, así es la Eso no historia. lo sabía.
Yo creo que el público bueno que el primer hospital se construyó con el aporte de 10 años de un día de sueldo, más una colecta pública, más el terreno que puso el Estado. Pero prácticamente el instrumental lo donó el gobierno de Estados Unidos. Y el hospital de Ipega, que es un hospital de alta resolución de salud terciaria, ese se construyó enteramente. Aquí el Estado no puso un peso, se construyó enteramente con el aporte de todos los imponentes en servicio activo y en retiro. Eso demuestra de que Carabineros, para poder estar bien, porque imagínense si el carabinero no tiene detrás de él una salud, ¿con qué confianza va a salir a la calle a enfrentarte a todas estas personas? Entonces, y hay muchas otras cosas más, creo que la última vez conversamos, se lo dije, gran parte de las instalaciones, de la infraestructura que tiene Carabineros ha sido construida por la mutualidad de Carabineros, que es de los Carabineros, y para que Carabineros pueda funcionar. El edificio donde funciona la Jefatura de Zona Metropolitana de Santiago, que es la principal unidad policial operativa del país, es de la mutualidad de Carabineros. Carabineros lo construyó no con ese objetivo, pero las necesidades tuvieron que cambiar de objetivo, y Carabineros paga arriendo por eso, pero Carabineros tuvo que construir eso para que pueda funcionar en forma digna, en tener un lugar, la central de comunicaciones, el mando, todas las oficinas tienen la zona. Entonces, cuando mucha gente habla de reformas, de modernización, yo creo que nunca ni siquiera han entrado a una comisaría, no conocen cómo funciona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es lo que ha hecho grande a Carabineros, y Carabineros siempre estuvo arriba en la opinión pública por muchos años, y desgraciadamente por dos circunstancias bien conocidas, y de ahí para adelante ha habido un abuso. Y lo que usted me pregunta es cierto. Hay muchas cosas y sobre eso podemos hablar mucho. Y le voy a decir la última gran debilidad. Resulta que un carabinero, mire lo que, escúchame por favor con paciencia. Cuando un carabinero se lesiona en actos del servicio, cuando un carabinero se lesiona en actos de servicio, es porque está defendiendo a la sociedad, ¿no es cierto? Está comprometido con su misión. Bueno, mientras está en servicio activo, toda la recuperación, eso va por cuenta del Estado. Hay un fondo especial que tiene que atender, que tiene que pagar. Pero si ese carabinero, al término de ese tratamiento, queda con alguna imposibilidad de seguir en servicio activo, ¿no es cierto? Tiene que ser llamado a retiro, porque no puede servir en carabinero si le falta una mano, le falta un brazo, le falta un pulmón, y lesiones que son invalidantes para seguir en servicio activo. Bueno, mientras está en servicio, ese hombre, el Estado paga la recuperación, pero del momento que ese carabinero es llamado a retiro por algún grado de invalidez, todos los gastos médicos de ahí para adelante son de su bolsillo. O sea, usted se compromete con la sociedad y la sociedad después lo castiga. ¿Por qué se comprometió ese carabinero con la sociedad si la sociedad después lo castiga? Porque de su sueldo, y usted comprenderá que una persona a medida que se envejece gasta más en salud, ¿o no? ¿No es cierto? Por supuesto. Bueno, y tiene que pagarlo a su bolsillo. Sobre ese tema, la presidenta Bachelet, en los dos últimos 27 de abril que ella participó, hizo uso de la palabra y se refirió a este tema, diciendo que era una gran injusticia lo que había contra los carabineros. Sin embargo, hasta el momento eso no se ha solucionado. Oye, hasta el momento no se ha solucionado. Entonces, es otra de las grandes debilidades que tiene el sistema y que algún día habrá que solucionarlo. Ahora, ¿cuántas personas al año son? No deja de ser, a veces pueden ser 50, 60, 100 personas, oye, que quieren en esas condiciones, y realmente para esa persona es crítica para él, crítico para su familia, porque necesita permanentemente estar en controles médicos, y si está en silla de ruedas tiene gastos especiales, la silla de ruedas es un gasto, y bueno, y así hay muchos casos en Carabineros. O sea, usted se compromete con la sociedad
y la sociedad lo castiga. Y esas deberían preocuparse estos legisladores que andan preocupados de proveerle ceras contra carabineros, que como digo yo, hay muchos de ellos que no creo que hayan entrado a una comisaría a ver cómo funciona la comisaría. Estábamos hablando de las vulnerabilidades de los carabineros. Eso, ¿Sí? En eso estamos. Bueno, a esto yo podría agregarle que en este momento Carabineros todavía no tiene una ley de salud, las Fuerzas Armadas lo tienen. ¿Sí? Todavía el carabinero tiene que pagarse su seguro de vida de su bolsillo. Oiga, ¿cuál es la institución más riesgosa hoy día? Indudable, ser carabinero, enfrentarse a toda esta multitud de delincuentes violentos. Y sin embargo, su seguro de vida corre por su cuenta. En la empresa privada, ¿quién paga el seguro de vida cuando la actividad que desempeña esa persona es de riesgo? El patrón, pues no es así. Así es. Y eso que quiere terminar con la empresa privada. Yo te hago una pregunta, tú que conoces justamente mucho más las cosas que pasan con respecto a esto de que Carabinero tuvo que pagar de su bolsillo para un hospital, tuvo que pagar de su bolsillo para la infraestructura, etc. Y yo pienso, ojalá esté equivocado, que si hubiera sido el Estado no lo habría hecho, no habría tenido los fondos para hacerlo. O sea que tuvo que hacerlo los privados, que son ustedes, y nosotros, porque yo también fui en algún minuto institución. Entonces, yo me pregunto a las personas que están viendo esto, ¿ustedes estarían de acuerdo eso? A que ustedes tienen que pagarse eventualmente su propio establecimiento, porque estamos viendo en este minuto que si no, el Carabinero se habría quedado sin hospital, se habría quedado sin nada. Y porque la cosa pública, además, una cosa muy curiosa que a mí personalmente me dolió, a que fueron a una institución, una clínica, que dijeron, no, aquí no atendimos pacos. Además, en forma, digamos así, castigadora, así, en forma, ¿cierto?, inquisidora. No atendemos. O sea, uno, digo, por favor, ¿dónde están los principios de atender al que está sufriendo? Me llama mucho la atención eso. ¿Qué pasa en nuestra población ahí? Bueno, y por eso tuvimos que construir los propios establecimientos nuestros, porque afuera nos negaban. Usted ve lo que pasó en Melipilla hace poco, que le negaron la atención a los carabineros, ¿no es cierto? Eso. Oye, y era colocar una vacuna, era cosas menores. Hace años atrás, siendo yo jefe de zona en Santiago, un carabinero nuestro recibió fue gravemente lesionado y por la cercanía se le llevó al hospital JJ Aguirre. Allá quedó abandonado. Así que el GOPE, le ordenamos, el GOPE lo fue a rescatar allá y lo sacó para el hospital. Oiga, imagínense, oiga, ¿cómo estas cosas pueden pasar? Entonces, por eso tiene razón Carabinero de establecer su propio sistema de salud. Sobre esto hay mucho que hablar, pero las vulnerabilidades de los carabineros son muchas y sobre esas nadie habla. Solamente critican y lo que más molesta es que todos estos que critican no conocen a Carabineros por dentro. Carabineros no es solamente el acto de Pío Nono. Oiga, mire, son a lo menos 25 procedimientos por minuto. ¿Qué significa eso? Casi 30.000 procedimientos, más de 30.000 procedimientos diarios. ¿Cuál es el margen de error? Cercano a cero. Entonces, a Carabineros lo miden nada más que por orden público. Lo miden por un muchacho que cayó en un hecho que todavía está en proceso, que al carabinero le vale la presunción de inocencia, porque ya lo tienen investigado, eso ya no existe, ¿no es cierto? Y además que es desproporcionado, lo están procesando por homicidio. Oiga, por favor, nadie se levanta, ningún carabinero por doctrina se levanta en la mañana para ir a matar a alguien. Entonces, estas cosas, ¿a quién alienta? Alienta la delincuencia, alienta el narcotráfico, alienta al subversivo, porque ellos ven que tienen una tremenda defensa. En cambio, el pobre carabinero tiene que costearse de su bolsillo su defensa, o si no, lo pasan para adentro. Cuesta decir estas cosas, pero son verdades. Y estas verdades no los dice la farándula todos los días. La farándula se nutre de todo lo que le da rating, y especialmente de la mentira. Yo en este minuto voy a pensar lo siguiente.
¿Qué pasa, excepto en Carabinero, cuando tiene un sueldo mísero? Cuando yo le he preguntado a alguno, usted que anda portando un arma, ¿cuánto le han practicado a usted? Y dos personas me dieron 30 tiros y otro dijo, no, yo tengo que poner de mi bolsillo para practicar el tiro. Y entonces digo, pero por favor, entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar criticando a Carabineros con todas estas limitaciones importantísimas que tiene y que lo están pasando muy mal? Y entonces yo digo, con ese sueldo que están viviendo, se produce una tremenda frustración. Entonces tiene que, justamente esa frustración, yo veo que no se está aprovechando para manejarla bien, y que el gobierno debería interesarse, cualquier gobierno de turno debería preocuparse cómo también atendemos especialistas a esta persona que tiene lo que se llama burnout. A Carabineros sufre de burnout. Y al mismo tiempo, la otra cosa que me preocupa, ¿cuántos derechos humanos se han preocupado de la persona cuando dejó de ser activo? Por lo tanto, es un civil más, que lo está pasando pésimo. ¿Y cuántos se han preocupado de la familia de Carabineros? Van a decir que el Estado tiene que hacerlo y me acuerdo que no. Y en tercer término, una cosa que yo he escuchado a la persona de la Plaza de Italia que han perdido su negocio, que lo han inclusive golpeado, que le han roto todas las vitrinas. Y yo pregunto, ¿Derechos Humanos se ha preocupado por esa gente? ¿Ha denunciado eventualmente a los que tiran piedra para decir, oiga, usted ha hecho daño a esta persona, la ha tratado mal, le quitó su trabajo? No he visto que Derechos Humanos va a decir, yo voy en este minuto en contra de las personas individualizadas que hicieron daño a civiles. Eso es lo que yo estoy en este minuto reclamando. No sé qué es lo que usted quiera plantear algo más, quiera aportar algo al respecto. Yo le conversaba sobre la vulnerabilidad de los carabineros, Así que es. son eternas, y también en esa parte del reentrenamiento, la capacitación debería ser un tema prioritario, pero muchas veces no se puede hacer por falta de recursos. Incluso el personal de las escuelas oficiales está actuando en la calle, o sea, a veces ni siquiera se puede completar la instrucción de la gente, que es el personal que se le llama al año para capacitarlo, porque las necesidades son muchas. Yo recuerdo en nuestros tiempos que por falta de recursos, porque este es un problema de falta de recursos, una persona de fuerzas especiales debería estar pedido toda la semana en reentrenamiento, en práctica de tiro, en Sí, práctica de tiro de escopeta, en práctica de tiro de equipos lacrimógenos, en el funcionamiento de los equipos, del carro lanzagua. Usted ve que los carros lanzagua tenían más de 10 años, recién lo están renovando, los equipos tácticos lo mismo, no todos cuentan con cámara. Entonces, esto también ha sido una tremenda limitación. En los tiempos nuestros, las cosas han cambiado, pero no tanto tampoco. No éramos capaces de capacitar o reestrenar al año no más del 8% de los oficiales y no más del 12% del personal. ¿Y por qué? Por falta de recursos, no teniendo conciencia que la mejor inversión que uno puede hacer es mejor en su gente, en la medida que lo mejore. Ahora se habla mucho del contrato de la gente, del reclutamiento de la gente, de la formación del personal, del entrenamiento, pero si no se entregan los recursos suficientes, eso es letra muerta. No tiene, incluso el centro de entrenamiento lleva algunos años, pero lo ideal es que todo el personal por una vez al año sea a lo menos reentrenado, con tiempo suficiente, con profesores adecuados, etcétera. Pero eso es imposible hacerlo por falta de recursos. No es porque Carabineros no lo quiera o no esté consciente de eso, lógico. Mientras más capacito a mi personal, más fortaleza tengo sobre él y mayor seguridad de que va a actuar bien. Ese es el problema. Cuando hubo el famoso estallido social, que más que estallido delincuencial, Carabineros fue sobrepasado y por lo tanto tuvo que improvisar con gente que no estaba con los entrenamientos suficientes. Dice que la estadística dice que hubo algo de 14.000 eventos, pero hubo casi 3.000 graves y hubo 5.000 carabineros lesionados. ¿Cuántos vehículos destruidos? Creo que es un tremendo costo. Y esos productos precisamente no porque Carabineros quisiera, con mayores recursos usted lo puede hacer.
el gasto operativo de Carabineros, resto corriente, tradicionalmente no superó el 8%. Hoy día, de acuerdo con las últimas informaciones, está alrededor del 21 o 22%, que todavía es insuficiente. Entonces, antes de hacer esta famosa crítica, dice vamos a hacer modernizar, vamos a refundar, vamos a... No existe eso. ¿Qué Pero, significa pero eso? hay un Eso. diagnóstico, no hay ningún diagnóstico, hay una evaluación. ¿Cuáles Ujú. son los medios? ¿Son suficientes? Carabineros tiene algo de 250 misiones, porque no hay ley que no le da una misión, pero nunca le fija los recursos. Por ejemplo, Carabineros debe controlar las penas alternativas Oh, que dan los tribunales. Y las penas alternativas significa que hay que visitarlo una vez al día, cada 2 días, cada 3 días, pero hay que visitarlo. Y en las partes rurales a veces significa desplazarse 30 kilómetros. sí. ¿Hay vehículos para eso? No hay vehículos para eso. Es el mismo vehículo que hace la función policial. Se evaluó ese costo. Ahora, en los proyectos que andan dándose vuelta, hay muchas que le fijan tareas, misiones a Carabineros. Les dan metas por cumplir. Sin embargo, en ninguno de estos proyectos he visto que se haga una evaluación presupuestaria de lo que eso significa. ¿Para qué? Porque si se aprueba, se diga, bueno, el presupuesto hay que implementarlo en tantos recursos. Si no se logra eso, es letra muerta. O sea, Carabineros sigue funcionando con el mismo presupuesto y eso no puede ser. Entonces Sí, se critica mucho, pero tampoco se hace una evaluación. claro, pero hay una cosa importante ahí que te van a replicar, y yo mismo replico. Sí, dice falta recurso, pero sin embargo, en Carabinero, ciertos personajes, que a mí me duele saber que existieron, digamos, profitaron y sacaron muchísima plata que debería ser utilizada en el interior de Carabinero. O sea, Carabinero tiene una falla grave ahí con respecto al control. Y cuando tú dices, o sea, mire, necesito más plata, le van a decir, señor, pero por favor, ¿cómo no le va a faltar plata si se la robaron? Entonces tenemos un argumento ahí Oye, importante. pero, momento, pero hay que aclararlo. Esa plata que se robó es la plata de personal, no es la plata con la Ah, que funciona el presupuesto carabinero. Son dos rubros: personal, que es la mayor, que es donde se pagan los sueldos, los sobresueldos, ¿no es cierto? Todo lo que es gasto. Y lo otro que se llama el gasto operativo o resto corriente. ¿De dónde robaron estos sinvergüenzas y ladrones? Bueno, robaron del gasto de personal. ¿Por qué? Porque el gasto de personal, de cuenta que el cheque mensual son 31.000 millones de pesos. Oiga, el cheque mensual para pagar los sueldos. Entonces, ¿qué pasa? Hay carabineros que están dados de baja, hay carabineros que se lo hay. O sea, la plata de repente hay diferencia entre lo que el ministerio, la dirección de presupuesto les pasa y lo que realmente se gasta. Entonces, muchas veces sobra plata en ese rubro porque en el mes hubo carabineros dados de baja, ¿no es cierto? Entonces, esa era la plata que robaban. ¿Cuánto robaban al mes? Más o menos como 200 millones. No sé, yo no estoy con... ¿Y no, cuánto era estos 200 millones? Era el 0,000. Entonces, por eso no se notaba. Pero en 10 años llegó a los 27.000 millones, ¿no es cierto? Pero aquí no se ha robado plata operativa con el que funciona Carabineros, se ha robado plata de personal que sobraba del gasto mensual. ya, Entonces, ya, había una falla de control de esas platas que en vez de devolverlas al Ministerio de Hacienda, a la edición de presupuesto, se le echaban al bolsillo, ¿no es cierto? por razones de También, tiempo vamos a tener que quedar hasta aquí por el momento. Yo le ya, agradezco su participación y lo vamos a invitar de inmediato para continuar con este tema tan importante que es Carabinero de Chile. Así nos vamos a suspender por el momento. Le agradezco mucho su participación en este minuto. El público en general va a estar muy agradecido de la bueno, información y nos veremos en otro programa muy pronto. bueno, muchas Gracias. gracias por la oportunidad que me dan a conversar sobre esos temas y poder aclararle a la comunidad, a toda la Sí, población, la mucho, verdad sobre mucho. estos temas que poco se difunden. Así que Ah, claro. gracias, estimado señor Agostini. Chao. Gracias. Chao.